todos ustedes, bienvenidos a este conversatorio internacional. Buenos días en México, muy buenas tardes allá aquí todas las personas que nos ven en España. Es un gusto para nosotros, para la revista Tiempo de Derechos, con su director general, el doctor Rafael Estrada Mitchell, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, y así también con Ferré Editores, Albert Ferré, que hace posible este espacio internacional. Hoy tenemos el gusto de contar con dos ilustres notarios, uno de España, uno de México, y con los que vamos a hablar del tema aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Bienvenidos, señores notarios, bienvenido Albert Ferré, bienvenido doctor Estrada Mitchell, a quien le cedo el micrófono. Muy buenos días a todos. Hola. Hola, Albert. Hola, bueno. Muchísimas gracias, Albert. señor director de la Fundación. Como siempre, estamos muy agradecidos por su anfitrionía a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos en esta aula Tiempo de Derechos que se va consolidando como un espacio muy particular de diálogo entre España y México, de diálogo transatlántico. Y bueno, pues se lo agradecemos también muchísimo a don Albert Ferré, que nos va a hacer el honor de conducir esta sesión y de presentar a nuestros invitados de excelencia. Albert, bienvenido. Muchas gracias, querido César. Y muchas gracias también al ingeniero Rafael Barba, que hace posible tecnológicamente pues esta maravilla interoceánica. Adelante, Albert. Buenos días en México, buenas tardes en España. La diferencia son 7 horas y unos habéis tenido que madrugar mucho, nosotros ya estamos después de la comida, ¿no? Bueno, hoy tengo el honor de presentar a dos muy buenos amigos y sobre todo grandes personas, además de reconocidos juristas, con los que he tenido la suerte de ser su editor en algunas de sus publicaciones jurídicas. Por un lado, a don Francisco José Visoso del Valle, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, abogado postulante por 24 años, notario desde 2004 y titular de la Notaría 145 de la Ciudad de México, a la que he tenido el placer en numerosas ocasiones de visitar. Con posgrados en Derecho Civil y Fiscal de la Universidad Panamericana, Derecho Mercantil y Familiar de la Escuela Libre de Derecho y autor de diversos libros como La hipoteca, la apertura de crédito y sus especies, el remate, medios de realización judicial, Tratado de Derecho Registral y diversos brevarios jurídicos. Algunos de ellos referentes en la bibliografía jurídica mexicana. Por otro lado, a otro buen amigo, a otro notario, don Carlos Marín Calero, notario de Lorca, en Murcia, España, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, España, premiado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, autor de varias publicaciones jurídicas, entre ellas la ejecución extrajudicial de la hipoteca, la integración de las personas con discapacidad en el derecho civil y la aceptación de la herencia a beneficio de inventarios, entre otras, todas ellas referentes en la bibliografía jurídica española. Por el otro lado, desde su labor personal y profesional, es un defensor en la lucha para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Es un trabajo que lleva realizando desde hace muchísimos años y lo aplica en su día a día en el trabajo desde la notaría. Y quiero agradecer tanto a Francisco Visoso del Valle como a Carlos Marín, a César Ruiz y Rafael Estrada y a la Fundación, pues la oportunidad que me dan para organizar estos conversatorios. Nada más por mi parte, bienvenidos y que empezamos ya esta sesión. Buenas tardes y buenos días. ¿Quién va a empezar, por favor? Sí, hemos quedado que empezaría yo entonces. Exactamente, don Carlos. Don Carlos, para usted la palabra. Buenas tardes, buenos días. Lo primero es agradecer la ocasión que se me brinda de participar en este conversatorio y de poder exponer unas ideas que, bueno, llevo tiempo defendiendo, no con demasiado éxito, pero es verdad que incluso relacionado con este asunto que mencionaba Albert de las personas con discapacidad, pues lo cierto es que llevo bastante tiempo defendiendo en España
la práctica de que las herencias de modo generalizado sean aceptadas a beneficio de inventario. Entiendo que todos los que estamos aquí sabemos en qué consiste. En definitiva, es la posibilidad que tienen los herederos de no comprometer su patrimonio personal previo cuando aceptan una herencia, de manera que, como mucho, el límite de su responsabilidad pues estará en los bienes o en el valor de los bienes que están recibiendo de herencia. Pero, aunque esa es la regla general, en el derecho español, que no el mexicano, y eso es un gran avance desde mi punto de vista, pues el derecho concede desde siempre esa posibilidad como un beneficio, como bueno, una ventaja, un privilegio a aquel que lo pide. Es verdad que se exigen determinados requisitos, pero yo entiendo que merece la pena intentarlo, que merece la pena hacerlo. Y para eso, pues una de dos, o se convence a los herederos, y francamente yo no me considero con la capacidad o la audiencia como para poder dirigirme a los herederos, o se convence a los profesionales, a los notarios, este es un asunto específicamente notarial en mi opinión, de manera que, bueno, pues de manera rutinaria, si los herederos no dicen otra cosa, pues entiendan que están pretendiendo aceptar la herencia a beneficio de inventario y gestionarlo así. Explicarle lógicamente lo que están haciendo, pero bueno, ofrecérselo como una primera posibilidad. Como digo, no he tenido un especial éxito en este empeño. No he oído nunca una explicación aquí en España de alguien que defienda la propia esencia de lo contrario, es decir, de la responsabilidad patrimonial universal con sus propios bienes del heredero, pero sí que existe, al parecer, un recelo de que los trámites, la dificultad intrínseca de la gestión de la obtención de ese beneficio, que ahora en España desde el año 2015 tenemos encomendado a los notarios, pues hace que no sea aconsejable o que no sea lo que se le debe proponer a los interesados. Digamos que la regla general es que la mayoría de las herencias no incurren en ese problema, de manera que al menos los herederos están convencidos, se pueden equivocar, ese es uno de los inconvenientes, están convencidos de que o no hay deudas o las tienen controladas, o lo contrario, la herencia claramente es deficitaria, con lo cual la respuesta más usual entre los herederos es sencillamente renunciarla, incluso no hacer nada, dejar pasar el tiempo y no hacer nada, pero no se plantean esa opción. Yo creo que porque no la conocen bien, porque no tiene la difusión la palabra o la expresión beneficio de inventario, generalmente sí que la conocen los interesados cuando se les menciona, pero no la relacionan con su vida particular ni con su asunto concreto cuando se aprueba una herencia. Yo creo que sí que merece la pena hacerlo por muchas razones. Entre otras porque me parece profundamente injusto que el acreedor adquiera un beneficio, él, por el hecho de que su deudor se muera y gratuitamente esté consiguiendo la fianza y la responsabilidad de varias otras personas, además de todo lo que ya tenía, que es todo el patrimonio del deudor. Pero bueno, otra razón es precisamente la comparativa, el agravio comparativo con aquellas otras legislaciones que sí que lo incluyen, como por ejemplo ahora me enteré recientemente preparando esta charla, que es el caso de México, y me alegro de que sea así, pero que también se da en otros países. Y no solo se da en otros países, sino que en España, en el derecho vasco, que es una pequeña región española, recientemente han establecido esto también como un criterio general para su legislación, y dentro del Código Civil, que es la normativa, digamos, más usual, más extendida en España, pues también hay una serie de colectivos o una serie de situaciones en las que la herencia pues directamente se entiende, como dice el Código Civil, se entiende aceptada a beneficio de inventario. A la vista de que en México no es la situación, pues mi primer pensamiento cuando el otro día hablábamos para preparar esta charla, este conversatorio, pues que tampoco tenía mucho más que decir, porque en realidad
mi batalla durante este tiempo no ha sido tanto la discusión de lo que es o no es o cómo se hace el beneficio de inventario, sino la de tratar, como digo, de convencer o de hacer propaganda para que se utilice. Sin embargo, es verdad, como me decía mi compañero, compañero doble como notario y como panelista, Francisco Visoso, es verdad que hay un interés que podemos compartir y una experiencia y unas soluciones que podríamos compartir. Y es que parece ser, no la conozco bien, la legislación, bueno, apenas la conozco, la legislación mexicana, que es una declaración genérica, como creo que también es el caso en la regulación vasca en España, o como en esas otras situaciones en las que digo que el propio Código Civil ya establece la presunción, bueno, no la presunción, el régimen de directamente el beneficio de inventarios para determinados colectivos, pues que no existe una regulación añadida. De manera que, como me decía el compañero, los casos o las situaciones concretas particulares que surgen se están intentando solucionar o se solucionan en la práctica pues, por pura aplicación de la teoría general de las obligaciones y de las deudas y todo eso, la teoría general del derecho en definitiva. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista podría ser que las soluciones concretas aportadas por la legislación española, anuncio que no son demasiadas, pero que esas soluciones aportadas por la legislación española pues, podrían utilizarse no como una ley, pero sí bueno, pues, como un derecho comparado o como simplemente una propuesta doctrinal, aunque su origen esté en una ley. Pero es que además me parece que no solamente puede ser de interés en esa dirección, desde la legislación española como complementaria de la práctica en México, sino que también puede ocurrir y perfectamente debería ocurrir en sentido inverso, puesto que tengo que reconocer que una gran parte de las respuestas o soluciones que yo planteo en ese libro que escribí en el año 2015, cuando surgió la reforma de esa ley de la jurisdicción voluntaria que en España pues, se encomendaba, entre otras muchas cosas, se encomendaba a los notarios la tramitación del expediente del beneficio de inventario, pues cuando escribí ese libro en el 2015, que después reformé y es al que se refería Albert y actualicé en el año 2021, pero hay matemática y con la misma intención, pues muchas de las soluciones que yo propongo en realidad parten de mi propia iniciativa, es decir, que ni siquiera hay una práctica en los despachos, o por lo menos yo no la he vivido, que me ayude en ese punto. Entonces, lo que hago son propuestas genéricas en base al derecho, sin otra cuestión. Entonces, pues pienso que esas cuestiones también podría ser interesante compartirlas, debatirlas, incluso, claramente por mi parte, reformarlas a la vista de otras mejores, ¿no? Y eso es lo que pretendo hacer ahora, hacer una enumeración de aquellas cuestiones que me parece, tengo la opinión de que podrían ser útiles y propuestas mías en este sentido. También para poderme ajustar a los horarios, hacer nuestros ahora en el reparto del tiempo de la charla, pues hacer una enumeración de aquellas cosas que creo que podíamos compartir y, bueno, pues entrar más o menos en el detalle de las mismas, pues cuando haya preguntas sobre ellas o se suscite el debate. Y quiero hacer, por lo tanto, pues eso, una enumeración, son 4 o 5 cosas, pues tengo más o menos tiempo, eso le pido a Rafael Estrada que me ayude en la indicación de cuándo se me termina el tiempo. De unas cuantas cosas que creo que son sobre las que podríamos debatir o las que yo podría aportar o contar las soluciones que he puesto en este libro. Por un lado, el círculo de con qué personas deberían contar los herederos a la hora de formalizar el inventario. Y específicamente la propuesta por mi parte de que no es necesario citar a acreedores desconocidos. Y esto quiero que se entienda porque no se trata de que a mí me parezca mal que se cite a los acreedores desconocidos, porque además sería al fin y al cabo por poner unos anuncios o poner unos edictos, entiendo.
Pero visto desde la óptica de lo que estoy contando, de lo que se trata es de hacer una cierta propaganda favorable al beneficio de inventario, lo que yo he querido en gran medida ha sido salir al paso de aquellas cosas que los compañeros notarios pues, más me planteaban como un obstáculo a la hora de recomendar a los usuarios del servicio notarial, recomendarles el que aceptaran la herencia de este modo. Entonces, precisamente una de las cosas que me dicen es, bueno, pues es que si la mayor parte de las herencias no tienen este problema de que pueda haber un pasivo excesivo, pues todo el trámite, publicaciones, la demora que eso conlleva, los gastos que conlleva, puedan ser innecesarios. Bueno, entonces es desde este punto de vista que yo tengo más interés en justificar que creo que no es necesario esa cita de los acreedores, pero repito, sin que me parezca mal que se haga, todo lo contrario, cuanto más información tengan los herederos, pues mejor a la hora de planificar incluso la propia manera de desenvolver el expediente, ¿no?, del beneficio de inventario. Otra cuestión relacionada con esta sería la de a qué otras personas es conveniente, incluso aunque no lo diga la ley, a qué otras personas es conveniente citar o convocar a la formación del beneficio de inventario, y específicamente y sobre todo yo propongo y defiendo que debe hacerse a los coherederos, que creo que tienen derecho a saber qué van a hacer los demás herederos, si van a aceptar de manera pura y simple o si van a aceptar a beneficio de inventario y qué consecuencias tendría para ellos el que la aceptación se haga de una manera o de otra. Creo que es un tema además no bien resuelto. Lo poco que yo he conocido sobre esto es una resolución de la Dirección General de Registro del Notariado en España, sin entrar en el asunto porque no era la cuestión que se debatía en absoluto, pero sí que una frase da la impresión de que, bueno, pues, que la responsabilidad de los herederos podría ser mayor, de los coherederos podría ser mayor en el caso de que alguno de ellos aceptara beneficio de inventario, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Otro aspecto de este expediente, flecos, digamos, de este expediente que creo que merece la pena destacar, es, bueno, pues hasta qué punto el inventario debe ser completo en cuanto a la relación de bienes y a la relación de deuda. Yo creo que no es un obstáculo a poner en marcha el expediente ni a la eficacia del expediente que puedan ser incompletos, tanto el uno como el otro. Con respecto al inventario de deudas o de créditos de terceros, pues enlazando y en cierto modo las mismas razones por las que digo que no me parece tan importante convocar a los acreedores desconocidos. Y luego, pues porque creo que no mencionar una deuda no cambia nada de la regulación, por lo menos la regulación española del beneficio de inventario. Simplemente aquellos acreedores que puedan demostrar que tienen un crédito van a poder concurrir, van a poder exigir su cobro, van a poder dirigirse a los herederos o las albaceas para que se les haga efectiva la deuda, y con total independencia de que el heredero la haya incluido en el inventario o no, y sin que eso le hiciera perder el beneficio de inventario. Lo que sí es más delicado es no incluir bienes, puesto que yo creo que la esencia del beneficio de inventario está precisamente en eso, en que haya un inventario de partida. Sin embargo, yo creo que esta normativa, al menos en España, tiene su razón de ser histórica. Se está refiriendo fundamentalmente a aquellos bienes que por su naturaleza pueden ser confundidos, en el sentido de trasladados de un patrimonio a otro sin que sea fácil o sin que sea posible incluso en el futuro determinar a quién pertenecían, si al heredero o al causante, especialmente los bienes muebles.
Pero precisamente por eso, porque de lo que se trata es de que los bienes no se disfracen, no se camuflen para que puedan salir de la responsabilidad por las deudas, creo que hay una clase de bienes que no es necesario que se mencionen o que podrían mencionarse de una manera completamente genérica. Por ejemplo, pues todos aquellos bienes que de una manera o de otra ya estén inventariados en algún sitio público de una manera clara, que la titularidad de los bienes pues se acierta, de forma que el heredero no pueda hacerlos pasar por suyos porque hay una trayectoria. Y hablo fundamentalmente de todo lo que esté inscrito en el registro de la propiedad, incluso en el catastro, eso ya dependerá de normativas. En España, por lo menos para los usuarios, ciudadanos ordinarios, no es accesible la titulación previa que ha provocado el cambio en el catastro, pero el registro de la propiedad sí. Y creo también que no es necesario, que no tendría como consecuencia la pérdida del beneficio, el que en ese inventario no se incluyan los bienes inembargables, puesto que son bienes sobre los que el acreedor no va a poder actuar, por lo tanto, pues les es indiferente que esos bienes estén incluidos en el inventario. Otra cuestión que me parece importante es la de cómo podrían los herederos, una vez ya puesto en marcha todo el asunto, cómo podrían llegar a vender bienes de la herencia sin el consentimiento de los acreedores, sobre todo cuando se trata de una negativa de los acreedores que pueda considerarse abusiva, que de alguna manera pues sea un intento por parte de estos de presionar al heredero para que pague más o para que pague antes o para que de otra manera, bueno, pues haga cesión de o dejación de sus derechos. Entonces, esto sí está regulado en la nueva normativa a partir del año 2015 en España, y lo que hace es permitir la venta, es la intervención de los acreedores de dos tipos de bienes. Aquellos que tienen un mercado oficial, fundamentalmente los activos financieros, acciones, todo lo que existe es un mercado público. Y luego también los bienes inmuebles cuando se venden en subasta pública notarial. No me atrevería a decir que esto sea algo que sea directamente exportable a cualquier legislación, pero bueno, lo cierto es que me parece que reúne unas características de tasación previa de los bienes a lo que obliga esa subasta pública notarial, esta específica de la que estoy hablando, o sea, a la que la ley se remite, a la que los bienes se tasan, no se pueden vender por debajo de la tasación, existe por supuesto una concurrencia pública, de hecho a nivel nacional, a través del un portal del Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, creo que sería defendible hacerlo así. Y una propuesta mía en este punto es que también pudiera aceptarse el que los herederos se dirijan a los acreedores diciéndole en qué condiciones pretenden vender, incluso fuera de esa subasta pública, es decir, a un comprador determinado. Pero bueno, combinando un poco toda la técnica de la ejecución forzosa, de manera que se haga en base a una tasación, se conceda al acreedor la posibilidad de acudir y consentir o de negar y poner sus razones en contra para la venta, que incluso si no asiste tuviera un derecho pues, a mejorar posturas, constituido convencionalmente, pero que sea una parte de una forma de configurar la venta, de manera que en un plazo de 10 días el acreedor pueda mejorar las posturas o presentar a personas que mejoren las posturas. Y en esa comunicación que se hiciera a los acreedores diciendo que se pretende hacer así, pues decirle que si no se manifiestan en contrario en un determinado plazo, X, se considere prudente, pues que se entiende que acepta. Esto es discutible, me consta. Cuando esto se ha intentado hacer por algunos abogados en España con relación a la herencia, en la que se hace un requerimiento, notificación, requerimiento por unos herederos a otros diciendo, bueno, queremos hacer la partición de esta manera,
si no compareces en la notaría, si no te opones, si no dices otra cosa, se entenderá que aceptas esta manera de partir, y esto la Dirección General de Registro del Notariado, desde mi punto de vista con toda lógica, pues ha dicho que eso no es así, que ese consentimiento tácito no tendría eficacia en el registro y que la ley exige el consentimiento unánime de todos los herederos, bueno, pues cuando esa es la forma de partir, lógicamente, cuando no hay una albacea o cuando no hay una partición hecha por el propio testador. Sin embargo, a mí me parece que ese no es exactamente el caso aquí, porque que para mí está claro es que la facultad dispositiva no la tiene el acreedor. La facultad dispositiva ni siquiera la tiene el administrador, para mí, de los bienes que se han puesto bajo el beneficio de inventario, a pesar de que se prevé el nombramiento de administradores, y además de tener en cuenta que el Código Civil en realidad considera que los administradores natos son los propios herederos o coherederos. Pero bueno, incluso aunque fuera una tercera persona, creo que no es ese administrador quien tiene la facultad dispositiva, sino que están teniendo en todo caso los herederos, como muestra además el hecho de la norma que dice que si venden sin esa autorización van a perder el beneficio, y no de ninguna manera que la venta no valga porque falten consentimiento. Por lo tanto, como más bien de lo que se trataría sería de un derecho de oposición por parte de los acreedores, pues creo que se puede aplicar perfectamente, pues, por ejemplo, el modo de, por analogía, de los derechos de oposición que existen en el ámbito mercantil, cuando la legislación mercantil permite a los acreedores oponerse a determinadas decisiones, reducciones de capital, etcétera, en el ámbito de las sociedades, que bueno, simplemente se les da un tiempo para oponerse, y si no dicen nada, pues se entiende que no se oponen a la operación. Bueno, pues de alguna manera creo que podrían combinarse estas cosas, pues para que también pudiera utilizarse esto en el beneficio de inventario. Cuando he dicho antes que creo que es importante citar a los coherederos, pues me parece que también es necesario citar a los legatarios, perdón, a los legitimarios, y creo que en este punto la legislación española no es muy adecuada, porque lo que dice es que es necesario citar a los legatarios, cuando, en mi opinión, los legatarios no sufrirían ningún perjuicio por el hecho de que no se les citara la formación del inventario. Pues en cualquier caso, ellos los únicos bienes que van a recibir son los que están en la herencia y no los de los herederos. Pero, sin embargo, sí que me parece hecho en falta que no se diga que deben de concurrir los legitimarios, porque, en mi opinión, sí que es importante la participación de estos. Estos son los temas que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Y bueno, pues podemos debatir sobre ellos después, ¿no? Cuando corresponda en los turnos correspondientes de esta charla, de este conversatorio. Sí, señor, con la claridad que le caracteriza. Tenemos clarísimo entonces cuál es el... Ay, perdone, que se ha ido la cámara, no sé por qué. Pero bueno, ha quedado clarísimo cuál es ahora sí que la fijación de la litis, como dirían los litigantes, don Carlos, y escuchamos a su colega, don Francisco Vizoso del Valle, que nos honra con su presencia en esta mañana mexicana. Adelante, señor notario. Será un placer escucharlo también. Muchas gracias desde luego por la honrosa invitación a participar en este conversatorio, y precisamente pues honrando el nombre con el que se le ha designado a esta charla, pues a mí me gustaría darle precisamente ese formato de conversación y no ser un expositor unilateral. Iniciaría simplemente estableciendo que en materia de legislación mexicana realmente no tenemos, como sucede en España, esa situación o esa dicotomía en la que se puede o no aceptar la herencia a beneficio de inventario. Lo primero es que, y por eso era importante e interesante escuchar a Carlos, pues entender qué es el beneficio de inventario, porque nosotros en México lo utilizamos, pero realmente no llegamos a lo que en realidad pues quisiera decir el legislador. En la legislación mexicana,
pues se ha tomado simple y sencillamente lo que don Carlos nos ha platicado que quisiera que establecieran en España como norma, y es que toda herencia la recibe el heredero sin comprometer su patrimonio personal. En esencia hay dos artículos que desde luego tienen que, o tres artículos que deben de leerse de manera integral, puesto que si los leemos de manera separada, pues podrían causar una interpretación equivocada. El primer artículo, que es el 1284 de nuestro Código Civil, tanto local como federal, pero hoy me voy a referir pues al local de la Ciudad de México, establece que el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que heredan. Si nosotros leyéramos esta disposición de manera aislada de la que lo conforma todo este beneficio, que es la 1678 del Código Civil, veríamos que pues, el hecho de que solamente responda hasta por la cuantía de los bienes, pues ahí es donde se haría indispensable el inventario por esta razón, pero además del inventario, el avalúo. Cuando nosotros vamos al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, vemos que el inventario prácticamente cuando por decir, la regulación de la objeción del inventario pareciera irse exclusivamente por el valor que se le asigna a los bienes. Y si solo leyéramos esta disposición, nos parecería fundamental, porque si el heredero va a recibir los bienes y responder solamente hasta por el monto o la cuantía de los bienes que hereda, pues podría dar interpretaciones tan absurdas como la siguiente. A mí, el autor de la sucesión me debía una determinada cantidad de dinero y tenía un bien que era un predio rústico en alguna parte de la ciudad o de las zonas aledañas a la ciudad, y puede ser que valiera 1,000,000 de pesos, pero difícil va a ser comercializar. Si el heredero recibe y es responsable solamente hasta por la cuantía del bien que recibe, es decir, por el 1,000,000 de pesos que valía ese bien, entonces yo me volteo y en lugar de embargar ese bien que era propiedad del autor de la sucesión, pues embargo un bien propiedad del heredero por la misma cantidad, pero que está en Polanco. Y entonces resulta que a mí no me interesa aquel predio de 50,000 metros cuadrados en las zonas fuera de la ciudad que vale 1,000,000 de pesos, pero me interesa más un departamento en Polanco, aunque sea muy chiquito, que vale 1,000,000 de pesos y es muy comerciable. Entonces, ese es el absurdo al que daría lugar una interpretación aislada. Por eso es importante cuando leemos el artículo 1678 del mismo código que dice: la aceptación en ningún caso, y esto lo subrayo, ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese. Solo que el código nunca nos define qué es eso del beneficio de inventario. Si nos está remitiendo al beneficio de inventario, nos está haciendo indispensable formar el inventario completo y además evaluar los bienes adecuadamente, cosa que en muchas ocasiones no resulta conforme lo que nosotros practicamos día a día en las notarías. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay beneficios fiscales en relación con las adjudicaciones de los bienes de la herencia. Y en muchas ocasiones quienes tienen esos beneficios no requieren, desde luego, ningún tipo de avalúo comercial, sino que sirve para determinar el valor para efectos fiscales locales, la boleta, el valor catastral que se refleja en la boleta predial.
Entonces, lo que se pretende es formar el inventario y decir que pues, los herederos de común acuerdo establecen que los valores de los bienes serán los que establecen las boletas prediales, será el valor catastral, que en la mayoría de las veces pues, representa una sexta parte, una décima parte del valor comercial de los bienes. Si se siguiera esta forma, esta práctica de evaluar los bienes, pues habría un perjuicio importante para el acreedor si solamente leyéramos la primera disposición del 1284, porque dirían, bueno, yo heredero recibí un bien cuya cuantía es de 300,000 pesos. ¿Por qué tengo que responder por 1,000,000 de pesos? Y en realidad, si nosotros valuáramos el bien en el valor comercial, pues valdría 1,000,000 de pesos. Claro, esto podríamos pensar que resulta ya intrascendente en cuanto a la responsabilidad del heredero respecto de las deudas de la herencia, porque él responde de esas deudas solo con los bienes que recibe del autor de la sucesión, no con sus bienes propios. Entonces, ahí hay una primera limitación. Uno, yo no respondo con mis bienes propios. Y dos, aunque pareciera que yo respondo solo por la cuantía de los bienes que recibo, yo realmente respondo con los bienes que recibo. Y entonces puede salir beneficiado o perjudicado el acreedor. ¿Por qué? Bueno, pues si el bien, en realidad, en el momento en que sale a pública almoneda, resulta que vale más y hay postores que pujan y ofrecen más, bueno, pues va a obtener más dinero a cambio de ese bien y va a tener un mayor beneficio. Si al contrario ese bien sale a subasta y no se logra vender y tiene que irse a una segunda o ulterior almoneda, pues va a resultar que va a recibir menos de lo que en realidad valía el bien cuando lo recibió. Entonces, en este sentido, pudiera parecer que el valor que se le asigne a los bienes respecto de los intereses de los acreedores no tiene una mayor trascendencia, porque responden con los bienes de la herencia. Entonces, ese punto en México está zanjado el problema porque por ley todo se entiende recibido a beneficio de inventario. Es decir, nunca se produce confusión entre las deudas y los créditos del acreedor, del heredero o legatario con el autor de la sucesión. Ahora, sí es muy importante y hay que tener mucho cuidado en este sentido. Aquí en México, y por lo que se refiere al procedimiento notarial, a diferencia del procesal, en el que únicamente se requiere la publicación de dictos cuando los herederos son colaterales dentro del 4º grado en la Ciudad de México. En realidad, en los notarios siempre existe una publicación de 2 edictos o 2 avisos, porque no podemos hablar de edictos siendo notarial, 2 avisos en el periódico en donde pues está haciendo saber del público en general, de cualquier interesado, que se está tramitando la sucesión ante el notario. Entonces, en la primera fase, que es la aceptación de la herencia y del cargo de albacea que se hace ante el notario, ahí se hace una pausa, se publican 2 avisos con intervalo de 10 días entre el primero y el segundo en un periódico de circulación nacional para convocar o llamar a cualquier persona que tenga o pueda llegar a tener interés jurídico en la sucesión que se está llevando a cabo. Esto podríamos decir haría las veces del llamado que por ley se exige pues a los acreedores y a cualquier otro interesado, acreedores, legatarios, etcétera, para que comparezcan ante el notario a la formación del inventario y puedan hacer sus observaciones correspondientes u objetar el valor que se le da a estos bienes. Creo que con esto, Carlos, pues habríamos aquí establecido una diferencia muy importante entre una legislación y la otra. Ahora, ¿por qué resulta
importante que, como decías tú, que algunos de tus colegas en España decían, bueno, pues, ¿qué importancia puede tener realmente esto? Las deudas pues, nunca van a exceder o rara vez van a exceder el valor de los bienes que conforman esta masa hereditaria. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos incluso con la formación del inventario, porque aún suponiendo que no se actúe de mala fe, pues no siempre es posible conocer a detalle el patrimonio del autor de la sucesión y por lo tanto su pasivo. Y pueden existir pues incluso créditos contingentes que no estén precisamente liquidados, determinados, o que no sean conocidos de los herederos o de la albacea, que en nuestro caso es quien está obligado a formar el inventario. Entonces, se forma el inventario y como bien y atinadamente lo decías, Carlos, pues el acreedor no va a perder su crédito, no va a prescribir su crédito por el hecho de que en el inventario no se haya mencionado. Podría llegar a objetar el inventario y decir, no fui citado, mi crédito no fue incluido en el inventario, pero pues hasta cierto modo esto sería una pérdida de tiempo porque él podría directamente demandar a la sucesión a través de la albacea o directamente a los herederos que hubieran recibido en adjudicación los bienes hereditarios por el valor de su crédito, puesto que el heredero es considerado en México como un continuador de las relaciones jurídicas del autor de la sucesión que no se extinguen por su muerte. Entonces, se legitima pasivamente en la causa de pedir del acreedor respecto de su crédito. Entonces, atinadamente decías, Carlos, pues esto no va a afectar a los acreedores. Sí es importante en todos sentidos que se haga o se forme el inventario, pues para saber exactamente cómo se constituía el patrimonio relicto y sobre todo en el caso de que se causen los impuestos, pues que se sepa que esos bienes vienen como consecuencia de una herencia, puesto que en México la herencia sí está grabada, solo que hay quienes tienen exención. Es decir, aquellas personas que reciben herencia y que están domiciliados para efectos fiscales en la República Mexicana, es decir, que son contribuyentes del impuesto sobre la renta por ingresos que obtienen en la República Mexicana, esas personas están exentas del pago del impuesto sobre la renta por la herencia que reciban, por el valor de los bienes que reciban, con independencia de su nacionalidad. Y quienes, con la misma salvedad, con independencia de su nacionalidad, aunque sean mexicanos, pero que tengan residencia fiscal en el extranjero, sí están gravados con el impuesto sobre la renta. E incluso con una tasa diferente de la que les corresponde a quienes son residentes fiscales en México para otros aspectos, es decir, para los ingresos, impuesto sobre la renta por el ingreso por adquisición de bienes. Entonces, sí es importante, pero no es trascendente el valor que se le dé en el inventario. Es importante saber que esos bienes pertenecen al autor de la sucesión, que esos bienes los recibe el heredero o el legatario a título de herencia, pero es intrascendente el valor, porque el valor que se va a determinar va a tener que ser un avalúo practicado con los requisitos de las disposiciones fiscales en México para efecto de determinar el ingreso que obtiene el contribuyente que sí está grabado con el impuesto sobre la renta por el concepto de herencia y como consecuencia de ello pues tendrá que pagar el impuesto correspondiente. Ahí no podríamos pensar que se adjudica con el valor catastral, puesto que aquí nos abstraemos de la legislación fiscal local y nos ubicamos en la legislación fiscal federal,
en la que establece que cuando se causa un impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, forzosamente debe de practicarse un avalúo, determinarse el importe que se recibe y sobre esta base se calculará el impuesto. Entonces, sí hay aspectos distintos que son importantes reseñar. Ahora, aquí pareciera que no habría ninguna situación, ninguna salvedad respecto de este beneficio de inventario en relación con lo que tú decías, Carlos. Pero algún punto muy interesante, y esto me hubiera gustado irlo tratando punto por punto, como lo estamos haciendo ahora, conversando en lugar de una exposición unilateral. Pero bueno, son los puntos que he podido rescatar de tu exposición, Carlos. Muy interesante, en el sentido de que, bueno, el acreedor no va a perder su derecho, no va a perder su crédito respecto de bienes que en un momento dado haya recibido el heredero y que haya enajenado el heredero. Sin embargo, creo que es muy importante saber que conforme a nuestras disposiciones legales, en particular el artículo 2964 del Código Civil, hay lo que también hemos dado a llamar la prenda tácita de los acreedores respecto de su deudor. Esto remontándonos hasta el derecho romano y el origen de las obligaciones, ¿no? Pero que consiste esencialmente en que el deudor es responsable de sus deudas con la totalidad de su patrimonio embargable, como bien lo especificaste tú, Carlos. Entonces, en el momento en que el deudor fallece, sigue siendo responsable de todas sus deudas con la totalidad de los bienes que tenía hasta el momento en que falleció y que eran embargables y que desde luego derechos que no se extinguieron con la muerte, porque si el autor de la sucesión tenía derechos que se extinguen con su muerte, pues difícil sería pensar que para efectos de cubrir con las deudas esos derechos subsistan. No quiero llegar a ese punto tan absurdo. Pero interesante podría resultar, pero bueno, no sería el caso ni el foro para tratarlo, ni estoy en este momento tan avesado en el tema como para poderlo exponer. Pero en fin, si nos centramos solamente en todos aquellos bienes y derechos que no se extinguen con la muerte del autor de la sucesión y que se transmiten al heredero, tendríamos que revisar un punto que es muy importante. El heredero recibe los bienes y responde de las deudas de la herencia hasta por la cuantía de los bienes y con los bienes que recibe. Muy bien. ¿Qué sucede entonces cuando efectivamente, pensemos que de buena fe, no de mala fe, de buena fe, se omite citar un acreedor, se omite pues inventariar el crédito, incluirlo en el inventario, recibe los bienes el heredero y el heredero dispone de alguno de esos bienes? ¿Qué sucede entonces? Tendríamos que aplicar, en primer lugar, la teoría del reemplazo. Si yo enajené ese bien y adquirí otro bien con el producto de la venta, bueno, pues ese bien reemplaza la garantía del acreedor, porque aunque ya lo haya comprado y adquirido el heredero, lo adquirió con el producto de la venta de un bien que recibió por herencia y que constituía la garantía del acreedor. Por lo tanto, debemos considerar que hay una sustitución real en la garantía y que un bien fue sustituido por otro que hoy continúa estando en el patrimonio del heredero, pero que se considera afecto a la garantía es decir, afecto en garantía a las deudas que tenía el autor de la sucesión porque fue adquirido como un reemplazo de un bien que era propiedad, con el producto de la venta de un bien que era propiedad del autor de la sucesión. Ahí está la teoría del reemplazo. La teoría de la subrogación, aunque también aplica en la teoría del reemplazo, porque hay una subrogación real de la deuda,
Aquí no hablaríamos de la subrogación real, perdón, no de la deuda, de la garantía, no hablaríamos de la subrogación real de la garantía, sino en la teoría de la subrogación, lo que nosotros estamos viendo es que pudo haberse enajenado el bien y pudo haberse recibido el precio del bien. Y ahí quedó. O sea, no se volvió, no se compró otro bien, pero ese dinero está en el patrimonio del heredero. Y como no hay mayor fungibilidad, es decir, no hay un bien que tenga mayor fungibilidad que el dinero, que es cambiable por cualquier otra cosa. Pero eso no hay forma de separarlo del patrimonio del autor de la sucesión, digo, del heredero. Sin embargo, ahí sí tendríamos que aplicar el criterio de hasta por el monto que se hubiera recibido con la venta del bien. Y ahí es donde tendríamos que hablar, aunque no en la materia sucesoria, pero sí en la materia de las obligaciones en general, si esto implicó de alguna manera un acto celebrado en fraude de acreedor, porque bien puede ser que el bien se haya enajenado a su valor comercial y entonces, bueno, pues incluso le hizo un favor al acreedor, porque ya tiene en lugar de un bien que va a tener que cambiar por su valor para poder cobrar su crédito, pues ya tiene que el bien ya se enajenó, ya se cambió por numerario y ahora es el numerario el que va a responder de la deuda del autor de la sucesión. Pero si el bien se enajenó en un valor muy bajo, entonces se causa un perjuicio grave al acreedor y ahí es donde resultaría muy interesante, como bien lo dices, Carlos, un debate y por lo menos un conversatorio como lo estamos teniendo hoy, si sería posible que el acreedor pudiera alegar que esa enajenación se realizó en perjuicio de él, puesto que el bien tenía un valor comercial mucho mayor y que por lo tanto el heredero que lo enajenó a un valor tan bajo debe responder del valor real comercial que tenía el bien y no el valor que se le dio en el inventario y que puede ser en el mismo en el que lo vendió diciendo, bueno, yo lo recibí en los 300,000 pesos que era el valor catastral y no comercial que se utilizó en esa, por lo que acabo de indicar al principio de mi charla, y lo vendí en el mismo valor. Yo no cometí ningún ilícito, ningún fraude en perjuicio del acreedor. Sin embargo, sí lo es. Nosotros tenemos en nuestra legislación una disposición en materia de donación en la que se dice que, bueno, precisamente cuando se revoca la donación y el donatario ya hubiere enajenado los bienes que hubiera recibido por donación, entonces se sustituye en la, en la perdón, se sustituye en la garantía del donante que revoca la donación, pues esa cantidad que hubiera recibido por la enajenación del bien. Entonces, en una interpretación hermenéutica de nuestro derecho y en base al principio pro homine que establece nuestro artículo primero constitucional, pues debemos darle una interpretación similar en el sentido de decir, bueno, si enajenó el bien, incluso si lo enajenó a título gratuito, pues entonces ahora el heredero debe responder de la deuda con bienes propios, ¿no? Y ahí sería un aspecto muy interesante, que es algo que bueno, pues tiene relación con lo que tú venías exponiendo, Carlos. Por lo demás, pues creo que son situaciones que pudieran irse dando en la medida en que se fueran presentando la problemática de esta cuestión. Nuestra propia legislación pues establece que, porque podríamos entonces entender, bueno, ¿y cuál es entonces el interés o la importancia, la trascendencia del inventario y de citar a los acreedores y de citar a los legatarios para que comparezcan a ver la formación del inventario e incluso en los casos muy
específicos que establece nuestro Código de Procedimientos Civiles, que tenga que ser un inventario solemne practicado por el actuario del juzgado o por un notario, cuando la mayoría de los herederos esté constituida por incapaces o menores de edad, ¿no? O cuando sea la beneficencia pública la que vaya a adquirir los bienes, pues bueno, es una situación distinta, como también sucede con ustedes allá, como bien lo apuntas tú, Carlos, en tu monografía. Pero bueno, estas son situaciones especiales. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, pues hay por lo menos dos situaciones importantes, ¿no? Primero, porque nuestro Código Civil, la razón, pues la que ustedes quieran, pero bueno, que viene al caso, es que establece que el albacea no permitirá que se sustraiga ningún bien de la herencia antes de que esté formado el inventario, y luego establece algunas salvedades, pero el principio en general es este. También establece que durante el trámite de la herencia, el trámite sucesorio, que era algo que tú también comentabas, Carlos, de la enajenación de los bienes, no podrán enajenarse los bienes que son los que conforman esta masa hereditaria. Incluso nuestro Código de Procedimientos Civiles así lo establece, a pesar de que pues se ha dado una práctica diferente. Dice el artículo 841 del Código Adjetivo de la Ciudad de México: durante la substanciación del juicio sucesorio, no se podrán enajenar los bienes inventariados, sino en los casos previstos en los artículos 1717 y 1758 del Código Civil y en los siguientes. Y contiene otros artículos. Y en esencia son, bueno, pues cuando sean indispensables para cubrir una deuda, cuando sean bienes que se deterioran por el simple transcurso del tiempo, cuando sean bienes que son de difícil o costosa conservación, etc. Esta disposición, por ser prohibitiva en términos de nuestro Código Civil, artículo 8, no es renunciable, y los actos celebrados en contravención a estas disposiciones prohibitivas serían anulables, ¿no? Serían nulos de pleno derecho. Sin embargo, bueno, hay una práctica, ¿no? En nuestro derecho en que la albacea, de conformidad con todos los herederos, puede vender los bienes aun y cuando no se encuentren dentro de estos supuestos, e incluso los pueden vender sin la subasta pública, como tú lo apuntabas en alguna ocasión, Carlos. Entonces, pues ahora sí que, como dicen, ¿cómo que no se puede si ya se pudo? Bueno, pues ya se pudo mientras no hay un interesado que venga y lo objete, ¿no? Y el comprador es el que pudiera llevar ahí la consecuencia de un acto viciado que le pueda llegar a afectar directamente. Perdón. Hasta donde me alcanza la memoria, pues creo que son los aspectos que yo rescaté de la exposición tan brillante que tú hiciste de la problemática o de la síntesis de temas que serían interesantes poderlos platicar. Yo con esto quisiera cerrar pues esta parte sí, introductoria, expositiva y de alguna manera introductoria también hacia la conversación en respecto al tema, y pues daría en consecuencia los micrófonos a Albert para que nos diga cómo quiere continuemos y cuánto tiempo nos queda, o si quiere que lleguemos a conclusiones. Alberto. Muchísimas gracias, licenciado Francisco Visoso. Ha sido espléndida vuestra exposición y os quiero, bueno, muchas gracias. Si queréis tener un coloquio entre vosotros dos, no hay ningún problema, si no, César también creo que tiene alguna cuestión para plantearos. Si queréis, César, pues si tienes alguna cuestión para plantear, y si no, pasamos, porque no tenemos por ahora de los asistentes, que tenemos 20 personas en el chat, no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, os dejo. César, ¿tienes alguna cuestión a realizar? ¿No? Pues tenéis tiempo, si queréis, para conversar entre vosotros de las exposiciones que habéis hecho, espléndidas exposiciones que habéis hecho entre los dos.
pues seguramente tendréis alguna cosa que aclarar del derecho español y del derecho mexicano, que aquí, como decía Carlos y Francisco, pues la diferencia es abismal, ¿no? Aquí la diferencia en el derecho es abismal, ¿no? Entonces, pues os dejo a vosotros si queréis los dos micrófonos abiertos y podéis platicar, como se dice en México, de vuestras opiniones. Creo que la diferencia no es tan abismal, Albert, porque Carlos nos ha ilustrado extraordinariamente en relación con el derecho español y el Código Civil español, que bueno, pues es tanto como decir el Código Civil mexicano, ¿no? Porque sé que las diferentes regiones pues tienen diferentes códigos civiles también, pero bueno, lo que conocemos como el Código Civil español realmente prevé las dos situaciones, ¿no? El que se pueda aceptar la herencia a beneficio de inventario y la que se acepta simple y llanamente, que en donde sí eres responsable de todas las deudas. Yo le preguntaría a Carlos, bueno, no le preguntaría porque tuve el enorme privilegio de poder leer su libro, ¿no? Pues yo no le llamaría monografía, es realmente un libro respecto al tema. Y bueno, pues aquí la complicación, sobre todo, pues es el inventario, ¿no? Porque pues mientras no formes el inventario, no sabes qué hay y qué no hay y cómo vas a proceder, ¿no? Aquí en México, pues no tienes ninguna situación en ese sentido, puesto que ya la aceptas a beneficio de inventario, aunque no se haya hecho el inventario, ¿no? Allá el problema es que también la puedes aceptar a beneficio de inventario, pero tienes que hacer el inventario, pero allí el experto y desde luego a quien le pediríamos esas aclaraciones pues sería Carlos. Sí, yo creo que ese es el punto fundamental de la diferencia, es el enfoque, desde dónde se parte. En España el expediente del beneficio de inventario es la puerta que abre la situación esa en la que el heredero no confunde su patrimonio con el del causante en ninguno de los dos sentidos. Por ejemplo, el heredero puede seguir siendo un acreedor de su causante, que de otra manera no lo sería, y puede concurrir con sus propios créditos a esa liquidación de la herencia aceptada a beneficio de inventario, pero tiene que seguir un expediente y hasta que no lo culmina el expediente no alcanza esa situación. Y además, el código parece mantenerlo bajo vigilancia, de tal manera que constantemente le está amenazando con muchas cosas que si no hace o no hace correctamente va a perder el beneficio incluso después de haberlo conseguido. Yo entiendo que desde ese punto de vista, o sea, viéndolo así, por lo que se mira con sospecha y se mira con desagrado el iniciarlo siquiera, habida cuenta de las grandes dificultades que genera el propio expediente en sí y luego la inseguridad en la que se colocan los herederos incluso después de haberlo obtenido. Hay que tener en cuenta que se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria, es decir, no es una simple petición del heredero, no es que el heredero se limite a decir yo heredo así y se acaba, sino que tiene que superar, digamos, el examen del expediente en sí y el notario tiene que aprobar o desaprobar la concesión del beneficio de inventario, como hasta el año 2015 lo hacía el juez. Perdón que te interrumpa, pero no quiero que me vuelva a pasar lo de antes. Aquí cuando tú mencionas un expediente de jurisdicción, se ha detenido. El propio término para, perdón, creo que... Sí. No, pero te oigo. Ok, perdón. El propio término jurisdicción voluntaria nos remite a juzgados. El notario no tiene jurisdicción en México, como no lo tienen, por ejemplo, los registradores, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando tú hablas de jurisdicción voluntaria, expediente de jurisdicción voluntaria es un expediente que sí tramita el notario. Sí. Aunque el notario no se pronuncia o se pronuncia en esa jurisdicción. Sí que se pronuncia, sí ejerce autoridad. Eso fue la reforma básica de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. En 2015 lo que hizo fue que cosas que antes eran de la competencia exclusiva del juez
se repartían, a veces con compatibilidad y a veces de manera exclusiva, se repartían entre el secretario judicial o letrado de la Administración de Justicia, que es el nuevo nombre, pero todos seguimos diciendo secretario de juzgado, se repartía entre el secretario de juzgado, el registrador y el notario. Según materias, puede ser uno, puede ser otro o pueden ser varios los que lo hagan. Pero están asumiendo la competencia que antes tenía el juez, la autoridad que antes tenía el juez y, en definitiva, ejercen un acto de autoridad. Y eso que antes en el beneficio de inventario era una decisión que tenía que resolver el juez, pues ahora le corresponde a un notario. ¿Y cómo resuelve el notario? Pues tiene que valorar si se han cumplido los requisitos de la ley, es decir, si se ha hecho el inventario, si se ha valorado, si se han aportado todos los documentos que exige la legislación notarial o que exigen otras legislaciones. Lo que ocurre, y ahí es donde yo discrepo mucho, porque se ha dividido la normativa de manera que si antes estaba exclusivamente, cuando resolvía el juez, toda la normativa estaba en el ámbito del Código Civil. Ahora lo que se ha hecho es decir que se regulará por el Código Civil en lo que no disponga también por la legislación notarial, por la propia ley del notariado, a la que se le añadieron una serie de artículos específicos para resolver y para tratar esta cuestión. Entonces, bueno, este es un tema un poco más complicado porque Carlos, que te interrumpa, porque aquí en México también tenemos legislación notarial por estado. Allá en España es una legislación notarial. Es única, sí. Okay. Sí, sí. La registral y la notarial son dos leyes únicas. Esas sí que afectan a todo el territorio nacional y ahí no hay. Lo que están divididos por territorios es el derecho civil, pero la legislación notarial y registral no. Un punto. Bien, pero lo que te decía es que yo lo que creo es que el Código Civil no es comparable. La autoridad que tiene en esta materia el Código Civil y la que tiene la ley del notariado no puede ser la misma. Yo creo que el incumplimiento de la normativa que ha añadido la legislación notarial solamente puede provocar la pérdida del beneficio o podría provocar o justificar que el notario no concediera el beneficio de inventario cuando se incumple la legislación civil y no cuando una legislación adjetiva, como decía, que es la que tiene en este caso la legislación notarial. Y ahí es donde entra pues, cuestiones que tú has mencionado. La legislación notarial, pero no el Código Civil, obliga a valorar los bienes y a tasarlos. La legislación notarial obliga a aportar certificado registral sobre la situación de carga, no una simple información del registro, sino un certificado bastante caro, como son los certificados registrales de cada una de las fincas, independientemente de que tengan cargas o no tengan cargas, simplemente como un complemento más. Bueno, entonces, repito, como mi óptica es convencer de que se utilice de manera sistemática. De hecho, en el libro, generalmente yo cuando escribo libros tienen que ver con la temática notarial y termino con modelos de escritura, formularios de escritura, ¿no? De hecho, en realidad lo hago al revés. Primero redacto los formularios y luego escribo el libro para defenderlos, los formularios, que es lo que más me interesa. Entonces, yo lo que propongo ahí son varios formularios, en algunos de los cuales hay que seguir todo un expediente y ser muy riguroso con todo eso, porque son los casos que planteaba en los que el heredero no sabe bien cuál es la situación de su causante. Sabe que es un empresario que tiene muchos negocios, que no sabe ni con quién trata, ni con quién no trata, ni qué compromisos ha adquirido, y no sabe dónde se mete. Entonces yo creo que por su propio interés debe poner en marcha un expediente con toda seriedad y con todas las precauciones. Pero al lado de eso, yo lo que propongo es que todas las escrituras de herencia se redacten de manera que añadiéndole unos cuantos párrafos, 3, 4, 5 párrafos, se conviertan simultáneamente en expediente y escritura. De tal manera que, por supuesto que yo digo que se haga un inventario, pero es el inventario de la escritura. El inventario con el que se hace el reparto de la herencia por parte de los herederos. Y lo que digo es que a ese inventario le den valor de inventario a los efectos del beneficio. Que en ese inventario incluyan todo lo que conocen.
absolutamente todo, como en cualquier escritura, pero se añade una cláusula en la que diga que además dejan inventariado todos aquellos bienes del deudor que son inembargables y por lo tanto no los detallan, y que también dejan inventariados en el caso de que existieran, que ellos no lo saben, ellos afirman que no conocen más, pero que en el caso de que aparecieran, dejan igualmente inventariados todos los bienes que estén inscritos a nombre de su causante en cualquier registro público, por ejemplo. O que dejan inventariados todos aquellos bienes que ellos no conocen, que forman parte del inventario de su negocio, porque es un comerciante que tiene libros de comercio, que los tiene visados, que los tiene legalizados esos libros, en donde aparecen pues, todos sus créditos, todas sus deudas y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo no propongo que no se hagan todas las cosas que dice el Código Civil. Lo que digo es que lo hagamos de tal manera que no incremente los gastos de la escritura de herencia, para que ningún heredero por ese motivo la rechace y tenga siempre esa protección. Y lo que añado en las explicaciones verbales, tanto a mis propios clientes como en las explicaciones verbales a los compañeros, es que, bien, imaginemos que cualquiera de las cosas que yo estoy proponiendo aquí no la respaldara un juez o que no sean las más adecuadas en derecho. O imaginemos que ese heredero pues, incumple cualquiera de los requisitos a posteriori, incumple cualquiera de las exigencias que le marca el Código Civil y pierde el beneficio de inventario. Pues se ha quedado en el mismo sitio donde estaba antes de pedirlo. Es decir, aceptar la herencia a beneficio de inventario no tiene ninguna contraindicación. Eso es, en definitiva, la tesis que yo defiendo. Pero, por supuesto, que estoy de acuerdo con todas las cosas que has dicho. Los créditos que están condicionados. Peor aún, y hablo ya de una realidad española. En el año 2009-2010, cuando la crisis bancaria e hipotecaria, pues una práctica que utilizaron muchos bancos fue pedirle, curiosamente, pedirle a su deudor hipotecario que reforzara la hipoteca con fianzas personales. Ahí aparecían los padres del deudor en una hipoteca de 40 años cuando el padre tenía 60 o 70 años. Pues lo primero que yo le advertí a ese señor es que esa fianza se iba a heredar, cosa que no sabía. Ni siquiera se lo sabía el apoderado del banco, que esas fianzas se iban a heredar. Entonces, ¿y qué se iban a encontrar? Con que si el hermano ese no pagaba, a través de la herencia iban a terminar pagando esa deuda con sus propios bienes sus hermanos, vía herencia de ese fiador, ¿no? Entonces, claro que pueden existir situaciones ocultas y que pueden existir necesidad de ser muy prudente a la hora de hacer el inventario. Pero yo lo que propongo es distinguir esas situaciones, que no son la mayoría, de las normales. Y en las normales, pues hacer todas las herencias sistemáticamente, decir, en lugar de donde dice acepta la herencia, pues acepta pura y a beneficio de inventario la herencia. Ya está. O sea, claro. Y añadirle las frases que estoy mencionando. Claro. No, bueno, totalmente de acuerdo. Vemos cómo sí hay una diferencia porque nuestra ley, al darnos el beneficio de inventario, no lo condiciona absolutamente a nada, ni lo vuelve más costoso, ni absolutamente nada. Estas otras situaciones que he venido yo platicando, bueno, pues son situaciones que se pueden dar por la teoría del reemplazo, la subrogación real, la sustitución, etcétera. Pero bueno, son situaciones específicas, claras, y muy raras, ¿no? Que pueden llegarse a dar. Pero creo que la mayoría de las herencias, bueno, pues realmente se reciben los bienes de los herederos. Podemos decir que yo creo que el 90% de las herencias en México, pues no son herencias cuantiosas y complicadas, ¿no? Y solo muy poco porcentaje de las herencias realmente incluyen muchos bienes y por lo tanto activo, pasivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues hace muy interesante el conocer esto, sobre todo el aspecto que yo te preguntaba precisamente de la jurisdicción voluntaria y si el notario se pronuncia, porque fíjate que aquí pueden acudir ante el notario a tramitar la sucesión y en la Ciudad de México tiene dos etapas, digámoslo así. La primera que
que es la adjudicación de los bienes. Y entonces, cuando nosotros pensamos, es decir, que el notario, es decir, cuando no hay testamento, cuando es intestamentario, intestado, aquí decimos mucho intestamentario, que creo que lo correcto es intestado, ¿no? En realidad, lo que sucede es que vienen los testigos, deponen ante el notario, vienen los interesados, acreditan su entroncamiento, etcétera. Y entre los colegas hay un cierto resquicio de decir, bueno, el notario reconoce como herederos a estas personas. Dicen, no, yo no le pongo que reconozco. Bueno, no le pones que reconozcas, no reconoces, pero sí los facultas para que hagan el inventario y para que adjudiquen los bienes, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Y como les estás reconociendo, y esto es muy importante, porque nuestra ley de amparo, no sé ustedes cómo le llamen a la ley de amparo, pero bueno, nuestra ley de amparo reconoce, bueno, o establece que el notario puede ser autoridad por equivalencia. Entonces, a lo que le tienen miedo es hacer autoridad responsable para efectos del amparo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que aunque no lo digas, lo haces, ¿no? Tácitamente. Yo creo que es mejor pronunciarte que dejar las cosas en el aire, ¿no? Sí. Por eso creo que era interesante el aspecto que te preguntaba yo. Sí. Ese mismo recelo también se da mucho aquí. Digamos que, hombre, no sé ponerle números, pero que una cantidad importante de notarios recibió esa legislación de esa reforma de la jurisdicción voluntaria pues con bastante recelo, porque no se ven a sí mismos como ejerciendo una autoridad, como negando o concediendo cosas que pide el interesado. Ten en cuenta, por ejemplo, que en la formación del inventario, en el beneficio de inventario, una de las autoridades que tiene el notario es la de nombrar un administrador, o sea, nombrar una persona que se ocupe de todas estas cosas. Bueno, yo creo que no solo en esto, porque esto apenas se hace, sino en aquellas cosas que más ha tenido aplicación práctica la reforma, pues el notario rehúye esa situación. Y además tenemos un hándicap importante, y es que quedó una pata coja que no se reguló, y es los recursos. Es decir, el notario tiene que tomar una serie de decisiones, tiene autoridad, puede imponer su criterio a las partes, pero sin embargo no se le da la posibilidad de recurrir las decisiones del notario, más que cuando ya se ha pasado a otra instancia, es decir, cuando la escritura ya se ha otorgado y entonces pues hay una calificación contraria en el registro de la propiedad o cualquier otra situación. Pero cuando ya no tiene marcha atrás, porque la decisión del notario se tomó en su momento y bueno, es que ni siquiera existe el concepto de si es firme o no es firme la decisión del notario. Hasta tal punto de que yo he defendido no solo en este, sino también en los libros de jurisdicción, o sea, de la ejecución extrajudicial de la hipoteca, que al fin y al cabo es una situación no solo parecida, sino aún muchísimo más grave, el que sea el notario el que tome todas las decisiones relacionadas con la ejecución, el que yo siempre que comunico cualquier negativa al cliente de cualquier clase, le pongo un pie de recursos, aunque no esté en ningún sitio de la legislación, yo le pongo un pie de recurso y le digo que puede recurrir ante la Dirección General. Y si no se me ha dado el caso, pero si recurre y la Dirección General dice que no puede recurrir, pues vale, pero que me lo diga. Por lo menos sabré que no he incumplido nada al no darle una vía de recurso a la persona que está. Es verdad que tenemos una tradición antigua de que nosotros somos testigos y que comprobamos que no se incumplen las leyes, pero no tomamos decisiones y como mucho se paraliza la escritura, pero no deniegas nada. Y sin embargo, en todas estas cosas sí que hay que hacerlo en España. En España estamos en una situación en la que sin tener costumbre, sin que las partes vayan representadas ni asistidas de ningún asesoramiento, sin que existan personaciones, tramitaciones, comunicaciones, ni plazos o posibilidades de recursos, sin embargo, se nos concede una autoridad en todo igual a la que antes tenía el juez. Pues qué interesante, Carlos. Ha sido una charla muy ilustrativa, por lo menos para tu servidor. Espero que para los escuchas haya resultado también interesante. No seguro sé que si sí, haya seguro que sí, algo porque... más, Sí, seguro que sí, porque tenemos un comentario de Manuel Jorge Carreón Perea diciendo que es una excelente ponencia, felicitaciones,
y un saludo a los dos expositores. Él le hace una pregunta que creo que ya está respondida. Si partimos de una misma tradición jurídica, ¿a qué se deben las diferencias? Creo que tanto Carlos como Francisco han explicado con mucho detalle pues, las diferencias que hay, que como he dicho yo en un momento de desliz y por mi desconocimiento jurídico he dicho que son muchas y creo que cada vez me estoy dando cuenta que son menos. A lo mejor podríamos publicar un libro conjunto, España-México, por tal cosa. Pues por mi parte paso la palabra a César si quiere despedir Hay que hacer esa publicación, Albert. Ya Dime. hemos oído el compromiso público de Albert Ferré Editores. No, bueno, no, yo estoy ya jubilado de todo ya. Yo Venga. asesoro ahora más a demasiada gente. Pero muy bien, ha sido de verdad, Carlos, Francisco, Carlos, espectacular el conversatorio porque en un principio, cuando hicimos la previa, pues todo el mundo teníamos miedo de que dónde nos encontraríamos para comentar esto. Yo creo que ha sido sensacional y lo demuestran los participantes, ¿no? Los participantes han estado fijos, las personas, todas las personas, nadie ha salido del conversatorio. Y esto demuestra pues la calidad de los dos conversantes y bueno, que a partir de ahora ya son conocidos y ya pueden colaborar conjuntamente. César o Rafael, os dejo. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Nada más quisiera hacerles una pregunta que seguro está en la mente de nuestro público, pero pues dado el nivel técnico de ustedes dos les da pena o miedo preguntar, pero estamos seguros que está en la mente de todos. ¿Qué pasaría, si ustedes nos pudieran aclarar, cuando el de Cuyus es español, pero el heredero es mexicano? ¿Cuál de las dos legislaciones aplicaría y cuál sería en el caso contrario también? ¿Correría el mexicano el riesgo ¿está protegido por aceptar la herencia a beneficios de inventario o se tendría que aplicar la legislación española? Bueno, esto depende de dónde se esté tramitando la sucesión, porque si la sucesión se está tramitando en México, de una persona que aunque sea español vivía y falleció en México y por lo tanto se tramita en México conforme el artículo 14 y 13 del Código Civil Federal, pues es aplicable la legislación de la Ciudad de México si se tramita en la Ciudad de México, o de México si se tramita en la República Mexicana. Sucesión vivía en España y se tramita su sucesión en España, pues es un heredero de un español y se regula por la legislación española y por lo tanto pues tiene las consecuencias jurídicas correspondientes de la legislación española. Y lo mismo sucedería por un español que recibiera una herencia de una persona que vivía y falleció en México y que se tramita su sucesión en México. Eso es una situación que no sigue al estatus personal del heredero, sino al lugar en donde se tramita la sucesión, que es en donde falleció el autor de la sucesión. No sé, Carlos, si la respuesta sea correcta. Sí. Bueno, hace unos años la respuesta aquí no hubiera sido la misma, pero afortunadamente ahora sí. Nosotros ahora estamos sujetos, España es parte de un reglamento europeo de sucesiones que efectivamente establece que es el lugar de la última residencia el que determina la ley aplicable a la sucesión y que es aplicable en todos los aspectos de la sucesión e incluso se menciona específicamente el asunto del beneficio de inventario. El problema era que antes el Código Civil español decía que la ley aplicable era la ley nacional, no la de la residencia, de manera que entonces sí que se podría haber planteado un conflicto. Incluso yo creo que tradicionalmente lo que ocurría era eso, que se hacían dos escrituras, una allí y otra aquí, entonces allí se aplicaba la legislación mexicana, aquí se aplicaba la legislación española, incluso aunque fuera contradictoria. Pero bueno, pues las legislaciones no casaban en ese punto. Sigue habiendo legislaciones que no casan, porque, por ejemplo, la ley inglesa lo que hace es remitirse al lugar de situación de los bienes, lo cual es otro criterio que tampoco cuadra con el del lugar de residencia, pero
ahora mismo está muy simplificado la situación, porque aplicando el lugar de la residencia realmente hermana mucho casi todos los casos. Ok. Es más complejo, licenciado Ruiz, el hecho de un mexicano, ¿no? Fallece en México, sus herederos en México, su sucesión en México y tiene un inmueble en España, ¿no? Entonces, pues es obvio que todo se tramita y se realiza conforme a la legislación mexicana. Su problema va a ser que el notario pues no puede adjudicar un inmueble en España porque no saben ni cuáles son ni cuál es la forma, ni lo va a inscribir en el registro allá, ni va a pagar los impuestos de allá, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es que se tramita todo y después, bueno, pues en el momento en que llega hasta el inventario y se inventaría el bien de España, pues se continuará con un notario en España para que él haga la escritura de adjudicación, pague los impuestos y se inscriba en el registro. En realidad eso es lo único que se concluye, pero ese es un caso distinto del que usted planteaba, pero similar, en donde hay finalmente pues dos legislaciones. Muchísimas gracias. Creo que se cortó la Sí. transmisión. Ahí está de regreso. Va y viene, sí, esa conexión. Sí, muchísimas gracias, don Francisco Vizoso, don Carlos Marín, por esta aclaración. Nos deja bastante claro cuál es la situación. Entonces, cuando las dos jurisdicciones convergen, pues realmente no hay ningún problema, como bien lo mencionan ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por sus respuestas. Y ya no habiendo más preguntas del doctor Estrada Michel, me parece que tampoco tenemos alguna. Nada más me sumo a su voto para este libro en conjunto, que será muy interesante. Y bueno, pues entonces nosotros, tanto la Fundación Aguirre como el Instituto de Ciencia Jurídica y la revista Tiempo de Derechos, en conjunto con Albert Ferré y Ferré Editores, queremos darles las gracias por esta participación con nosotros en esta mañana, por compartirnos su conocimiento, y lo hacemos a través de un reconocimiento que ponemos ahora en sus pantallas, tanto a don Francisco Vizoso del Valle como a don Carlos Marín Calero, que aparecerá en unos instantes. Ambos se los haremos llegar. Tenemos el compromiso de hacerlos llegar de manera no solo virtual, sino también física. A cualquier lado de la madre patria llegaremos, téngalo usted por seguro, don Carlos Marín. Entonces, queremos darle las gracias nuevamente, gracias a nuestro público por estar presente con nosotros. Sabemos que es una hora complicada, tanto para los que están en México como en España, pero por lo mismo les agradecemos muchísimo su presencia y los invitamos a que no se pierda nuestro conversatorio del próximo mes, que al igual que este será muy interesante, nada más que será sobre materia concursal. De nuevo, muchísimas gracias a ambos ponentes, muchísimas gracias a Albert, muchísimas gracias, doctor Estrada Michel.